Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Agudelo, bienvenidos a este canal Evangelio al Rescate. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy bonito, que es sobre el Evangelio y la doctrina de la salvación. He decidido hacer este video y hablar sobre este tema ya que me doy cuenta que al día de hoy se está llevando un Evangelio erróneo. En la mayoría de iglesias que se hacen llamar cristianas, vemos que no se está llevando realmente el Evangelio como lo dice su palabra. Hablaremos sobre la soteriología o doctrina de la salvación. Es la parte de la teología que estudia la salvación humana por parte de Dios. Es el tema central de las escrituras, abarca todas las edades como también la eternidad pasada y la futura. Se centra en la persona más importante, en el Señor Jesús. Recordemos que la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis a Apocalipsis vemos la persona de Cristo reflejada allí en estos libros. Antes de empezar con el tema del Evangelio y la doctrina de la salvación, quisiera mostrarles algunos errores conceptuales, los cuales, digamos, yo realizaba en el pasado, los ministerios en los cuales estuve involucrado, y hoy en día se hacen estos tipos de eventos, ¿no? Uno de los errores conceptuales es que las iglesias inventan técnicas evangelísticas. ¿A qué me refiero con esto? A eventos bonitos, eventos donde los hacen para atraer gente, jóvenes, personas, donde llevan bandas reconocidas o con música moderna, donde llevan a un predicador que entre más fuerte hable y más haga de las suyas, mucho mejor. ¿Ya que me refiero con que haga de las suyas? Con que, como vemos hoy en día, con que le profetice, con que le adivine su número de cédula, con que le adivine su futuro, mucho mejor. Y esto no es evangelio, la verdad. A veces las personas queremos oír lo que queremos que nos digan. Y esto no es así, que eso no es el evangelio. Estas dichas técnicas evangelísticas que el hombre se puede inventar no tienen a la luz de la salvación sentido. Es el mismo Señor quien finalmente lleva a estas personas a Él. No nosotros por nuestros propios medios, no somos nosotros los que convencemos. Aunque Dios por su gracia y su misericordia podría hacerlo, pero no es el orden. Pienso yo que de pronto por la misericordia y la gracia de Dios en algunos de estos eventos alguna persona haya sido tocada por Dios, que haya sido salva, pero solamente por la gracia y misericordia del Señor, más no que sea el orden en el cual se deba hacer. Otro de los errores conceptuales es el famoso dicho de Dios te ama y tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con todos, no solamente contigo ni conmigo. ¿Y en qué sentido me ama Dios? A unos ama en un sentido general, con un amor de beneficencia, y a otros, y muy pocos, nos ama con un amor de complacencia. Entonces, cuando le decimos a alguien que Dios te ama, ¿será que Cristo y el Señor se está complaciendo de lo que nosotros estamos haciendo realmente? Esto no es evangelio real. Vemos que en las escrituras ningún apóstol decía a los demás, oye, ven, Cristo te ama, no. Esto no es así. Muchas iglesias de hoy en día parecen puro peace and love, un evangelio a lo, a lo hippie. Entonces, no, esto no es así. O muchas religiones quieren hacer como un ecumenismo, reunir varias religiones y indican que igual todo lleva a un mismo camino que es a Cristo, y eso es falso también. Sí vemos en las cartas paulinas que se habla de un amor, pero es un amor especial para las iglesias, no para todo el mundo. Entonces, esto es un error fatal, la verdad. Decirles a la gente que Cristo te ama, como ofreciendo a Cristo como si fuera un peluche, y no debe ser así. Otro error conceptual es Dios quiere librarte de la enfermedad y el sufrimiento. Esto se usa mucho, ¿no? Porque vamos a las personas de pronto que más lo necesitan, que están sufriendo, que las vemos en enfermedad, y ofrecemos al Señor como un trapito, como si lo fuera a hacer.
Y yo creo que el Señor puede sanar hoy en día, claro que sí, Él es soberano y Él lo puede hacer si es su voluntad, pero no debemos ofrecer el Evangelio con este propósito. Lo que pienso yo y el punto principal del Evangelio es el arrepentimiento. Entonces esto de ofrecer al Señor como que quiera librarte de la enfermedad y el sufrimiento es una gran mentira. Esto no es Evangelio. Mientras estemos en este mundo caído pasaremos por aflicciones, unos más que otros, pero igual pasaremos por aflicciones. El sol sale para todos, llueve para todos, para cristianos y no cristianos, pero todos pasaremos por aflicciones. Vemos en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando llevamos una vida cristiana sometidos a su voluntad y su palabra, nos hacemos enemigos del mundo, del pecado y de Satanás. Más bien cuando partamos de este mundo, que es nuestra esperanza viva, cuando estemos en la eternidad con Él, es donde dejaremos de sufrir enfermedades, no sentiremos dolor ni hambre. Lo vemos en Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces no debemos acercarnos a Cristo o ofrecer a Cristo o a Dios o el Evangelio con el propósito de que Dios pueda liberarte del sufrimiento o sanarte. Como dije, el Señor lo puede hacer si es soberano, si es su voluntad. Pero vemos que al nacer de nuevo y al convertirnos, nos hacemos enemigos de verdad del pecado, de Satanás, del mundo. Entonces, eso es algo erróneo. Otro error conceptual: Dios quiere bendecirte y prosperarte, pues pagó el precio. Esto lo vemos en abundancia, ¿no? Un evangelio de la prosperidad como lo vemos hoy en día. Esto no es evangelio realmente, esto lo usan para engañar, para que personas que se hacen llamar pastores, apóstoles, como se hacen llamar hoy en día, lo usen para su propio beneficio. Esto es por evangelio de la prosperidad, que acércate a Cristo, ven a mi iglesia, acepta al Señor, que vas a tener casa, carro y beca, y eso es una gran mentira. 1 Corintios 4:11 dice: hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Vemos acá que si Esteban o el apóstol Pablo o Pedro hubieran predicado como predican muchos hoy en día, no hubieran sido apedreados. Al contrario, tendrían megatemplos, tendrían muchos seguidores, tendrían carro, casa y mucha riqueza, ¿cierto? Pero esto no es así. Esto nos lleva a reflexionar a que al pertenecer a Cristo no quiere decir que nos vayamos a hacer ricos o prósperos. Creo sí que Dios nos sustenta y que somos sus hijos y Él nos sustenta y nos da lo necesario. Y quizás a algunos les permita tener muchos bienes, pero pues por algún propósito, pero no debemos llevar un evangelio prometiendo estas cosas. Otro error es: todo lo que hagamos para que alguien acepte a Cristo es válido. En el cristianismo el fin no justifica los medios. No es por obra sino por gracia. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por eventos o por lo anterior que ya nombramos. Si bien la predicación y la palabra de Dios es vital, no produce fe en todos los que la oyen. Esto lo vemos en Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. También como pasó con Lidia, que el Señor abrió su corazón cuando el apóstol Pablo estaba predicando. O lo que pasó con Agar, que el ángel del Señor abrió los ojos de Agar para que ella viera el manantial para poder suplir a su hijo. Es el Señor el que lo hace.
con quien Él quiera lo hace. Entonces, esto no justifica los medios. Otro error conceptual es convertirse, es hacer la oración de fe. Y esto sí que lo vemos en muchas iglesias, la verdad, porque al final de la predicación, de la reunión, del culto, llaman a personas nuevas o invitadas de otras iglesias a que pasen al frente y repitan una oración. Y ya por eso pensamos que somos salvos. Y eso es un gran error, la verdad. Es un gran error. Ellos se basan mucho en Romanos 10:9 y se justifican, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesarás que Jesús es el Señor. No un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo hace que ya estos seamos cristianos y seamos salvos, no. Ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad y temen, pero no. Esto lo vemos en Santiago 2:19. Se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esta persona. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Confesar la fe es un fruto inevitable de la fe. Entonces, más bien vemos que es hacer su voluntad, lo que dice su palabra, llevar una vida conforme al Espíritu, ¿sí? Conforme a su palabra, a las Escrituras, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, tener una relación íntima con Él a diario. Vemos también otro error y es puedo predicar por medio de mi testimonio, y esto sí es muy importante evidenciar lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero esto no hace que alguien se convierta, la verdad. Sí debemos dar buen testimonio y tener buena conducta, pero esto no hace que alguien se convierta realmente. Hay iglesias que vemos que son 15 minutos de palabra y 2 horas de testimonio, y esto es fatal, porque lo que prima y debe primar es la palabra del Señor. A veces vemos que en los púlpitos se predica más sobre las experiencias personales, testimonios, y esto no debe ser así, la verdad. Como lo dije anteriormente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto no es así, y a veces se invitan personas que entre más crítico sea el testimonio, pues más impacto va a tener. Y yo creo que sí, escuchar uno que otro testimonio es bueno, ayuda a edificar, pero no hace que alguien se convierta. También otro error vemos es que debemos convencer a las personas de la realidad de Cristo. Nosotros no convencemos, y menos con nuestros argumentos. El único que convence es el Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos hacer es predicar la palabra de Dios, y ya. A veces vemos que como que tratamos de convencer a las personas con nuestros propios argumentos y convencerlos y llevarlos a una iglesia o a un evento, y esto no es así. Es el Espíritu Santo el que lleva a esa persona a un arrepentimiento total. Ya todo lo anterior dicho es un evangelio antropocéntrico, que es centrado en el hombre, mas no cristocéntrico. Y creo que se nos ha pasado ya el tiempo, entonces vamos a dejar aquí. Quería mostrar estos errores antes de iniciar con el tema del evangelio, y ya en el próximo video veremos qué es el evangelio realmente. Agradezco por ver este video, agradezco por dejar sus comentarios, por de pronto comentar algo que nos pueda edificar, o si tienen alguna duda, pregunta o algún comentario que deseen hacer, lo pueden dejar allá abajo. Agradezco también que se suscriban, que den un like, y espero que puedan ver el segundo video sobre qué es el evangelio. Agradezco mucho de verdad porque están ahí, porque están estudiando conmigo, porque no solamente ustedes aprenden, sino yo aprendo también con ustedes y por medio de su palabra. Muchísimas gracias y bendiciones. Chao.